¿Qué tal, apreciados alumnos? De nuevo con ustedes, con la misma energía, con el mismo positivismo que nos apremia para abordar con este mismo tema referente tipo de relaciones en Access. Bueno, para ello entonces, como en el anterior video habíamos hecho uso de unas diapositivas, vamos a mirar entonces lo que es las tipos de relaciones en cada una de ellas. Habíamos finalizado en el anterior video donde les explicaba los tipos de relaciones, que era de uno a uno, de uno a varios y relaciones de varios a varios, ¿vale? En este caso vamos a hablar entonces de las relaciones de uno a uno. Bueno, ¿qué tenemos en este tipo de relaciones? Las relaciones de uno a uno indican lo siguiente: que por cada registro de la tabla principal, recuerde que les había dicho que la tabla principal debe ser una tabla de la izquierda que se relaciona con una tabla de la derecha, ¿vale? Entonces, la tabla principal es la tabla que contiene la clave principal. Puede existir un solo registro en la tabla relacionada o la tabla que contiene la clave externa. Recuerden que son entre dos tablas. Ahora, la tabla relacionada no puede contener, tengan en cuenta lo siguiente: la tabla relacionada no puede contener un registro que no esté relacionado con uno en la tabla principal. Por favor, ustedes no pueden crear un código o un, digamos, registro en la tabla relacionada sin que no pertenezca en la anterior. Esta relación se utiliza para simplificar. ¿Para qué normalmente se utiliza estas relaciones uno a uno? Es para simplificar y organizar las tablas con muchos campos. Voy a darse en el caso dado que tengo una tabla donde tengo demasiados campos y lo que hago es dividirla para que parte de esos campos ya las contengan la siguiente tabla o tabla relacionada y podamos digamos, con la división de las dos tablas, podemos relacionar eso sin tener que llenar de mucha información en una sola de ellas. Bueno, entonces, les decía que para nuestro ejemplo, entonces vamos a hacer uso de nuestra base de datos de la biblioteca. Ahora, aquí, ¿qué nos está indicando de acuerdo a lo que vimos anteriormente, lo que acabé de decirles en las relaciones? Vamos a tener en cuenta que vamos a tener una tabla de referencia que es la tabla usuarios y otra que es la tabla de empleados. En nuestro caso, esta tabla de empleados no la tenemos y la vamos a crear desde cero para indicarles algunas cosas adicionales de las tablas. Ahora, en las llaves primarias habíamos dicho que los campos pueden llamarse diferente, pero debe ser del mismo tipo de datos. Entonces, en la tabla de usuarios, fíjense que aquí creamos una llave primaria que va a existir, que es código. Y en la de empleados vamos a crear también una llave primaria que se llama código. Ahora, frente a lo que dijimos en las llaves primarias, nosotros teníamos en cuenta en las relaciones lo siguiente. Por lo menos, si aquí en esta tabla que estamos hablando de usuarios, el código, el tipo de campo es numérico y entero largo. Hablamos de entero largo, quiere decir que es las propiedades, que es numérico, que es el tipo de datos numérico y entero largo. Si en esta tabla la llave primaria es numérica de entero largo, en esta otra tabla también debe ser numérico, también entero largo. ¿Listo? Esto es una particularidad para que tengan en cuenta, por favor. Si en esta tabla yo la voy a relacionar con esta, debe ser de esa forma. Ahora, puede ser que aquí en esta tabla puede darse otro caso, no es el nuestro, pero puede darse el caso que aquí el código que yo voy a crear aquí, que tengo en esta tabla y este código,
es lo siguiente. Como esta es la llave principal que se va a relacionar con la siguiente, que es esta, voy a tener en cuenta que si el tipo de datos aquí, código, va a ser texto corto, entonces en esta otra tabla también de la que se relaciona también debe ser del mismo tipo que es texto corto. Listo, recuerde que habíamos hablado acerca de los tipos de datos también y de sus propiedades, ¿vale? Deben de ser del mismo tipo. Es una premisa para que puedan tener relaciones entre las dos tablas y no vayamos a tener inconvenientes a la hora de crearlas. ¿Listo? Entonces, vamos ahora sí a hacer uso de la base de datos. Entonces, vamos a trabajar con la tabla. Vamos, perdón, a trabajar con la base de datos que hemos creado al inicio. Entonces, para ello voy a mi explorador de Windows, busco la carpeta donde tengo la base de datos y la abro. ¿Listo? De acuerdo aquí en nuestro análisis, nosotros decíamos que vamos a utilizar una tabla que se llama usuarios y otra empleados. ¿Listo? La tarea usuarios ya la tenemos. Ahora vamos a ver algunas cosas fundamentales. Abrimos la tabla usuarios. Ahora, ya previamente nosotros creamos un campus con 6 registros que era nuestro ejercicio de la clase anterior. Ahora, vamos a ver en la vista de diseño. ¿Ya? Recordemos entonces que esa llavecita nos indica que es la llave primaria. Entonces, para que tengamos en cuenta que para la tabla usuarios, el campo código es la llave primaria. ¿Dónde se especifica aquí la llave primaria? En esta parte superior nos demuestra que es la llave primaria. ¿Listo? Ahora, puede darse un caso que por X o Y motivo, digamos, necesitamos cambiar la llave primaria. Entonces, si esta no sería la llave primaria, digamos que fuese otra, entonces seleccionamos aquí donde aparece el recuadro gris y le damos clic en la parte superior donde dice clave principal. ¿Listo? Es en este caso si la queremos quitar. Ahora, si digamos la llave primaria fuera nombre, entonces hacemos de nuevo clic en el recuadro y en la parte superior le damos clic a clave principal. ¿Listo? En este caso, si nos debemos cambiar, si por error no era el campo que debía, entonces lo vamos a cambiar. Entonces, vamos a cambiarlo de nuevo. Primero lo borramos y ahora aquí en código, de nuevo, recuerde que código es la llave primaria. Bueno. Debo de tener en cuenta que el código, como es del tipo de, se va a relacionar con una tabla que es empleados, debemos saber qué tipo de datos. Aquí para nuestro ejemplo, fíjese que ya habíamos dicho que una clave primaria también nos sirve un tipo de datos que sea autonumeración. Quiere decir que en la siguiente tabla también puede ser el código, el campo que se relaciona también debe ser autonumeración, pero una aclaración. Para algunas versiones de Access, yo no puede ser que no vaya a tener inconvenientes creándolo con el tipo de datos autonumeración. Pero les digo, por favor, mejor creémoslo como texto. Si este es autonumeración, en la otra tabla en la que se relaciona, vamos a crearlo como número y entero largo, por favor, para que en otras versiones o no tengamos inconvenientes. ¿Por qué es que de cierta manera lo vamos a hacer así también? Porque como este código aquí es autonumeración, él nos va creando aleatoriamente 1, 2, 3, 4, 5. Y si de pronto en la otra tabla cometemos algún error por X o Y motivo, recuerde que eso nos va creando aleatoriamente. Y para que esto no suceda, entonces lo vamos a crear para que nosotros mismos tengamos que digitar el código en la otra tabla, ¿vale? Y no tengamos interferencias con las dos tablas. ¿Listo? Entonces, para ello vamos a dejarlo así. Ahora nos ubicamos aquí en la tabla usuarios y vamos a crear la tabla empleados. Le vamos a dar clic derecho y vamos a darle aquí copiar y sobre ese mismo vamos a decirle pegar. Es para crear una misma estructura de la tabla. Entonces aquí me dice que me va a crear un nombre de la tabla. Aquí le voy a decir que copia de usuarios, ¿no? Entonces le voy a cambiar el nombre y le voy a decir que se va a llamar empleados.
empleados. ¿Listo? Lo voy a dejar así con la misma estructura de datos, no importa. Y le vamos a aceptar. Bueno, me dice aquí que la tabla de usuarios está abierta, entonces, y no puedo manipular, entonces le vamos a aceptar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Esto es bueno que ocurra también porque en algún momento dado ustedes van a saber qué es lo que deben de hacer. Entonces, me dice que está abierta, entonces la vamos a cerrar. Clic derecho, cerrar. Como hicimos unos cambios, entonces nos dice que sí, guardar los cambios. Ahora sí, copiamos y pegamos. Para crear la nueva tabla, le decimos entonces ahora sí que se llama empleados. Y le damos aceptar. ¿Listo? Entonces, vamos a abrir la tabla de empleados. ¿Listo? La tabla de empleados, fíjese que tiene la misma estructura como la creamos anteriormente, pero entonces no vamos a necesitar esta máscara aquí en el código de ingreso y unos campos. Entonces vamos a modificarlo, ¿vale? Para ello, entonces, perdón, vamos a la vista de diseño. ¿Listo? Entonces, en este caso, fíjese que le habíamos dicho, fíjese que la primer campo él nos coge de llave primaria, nos posiciona la llave primaria como código. Vamos a dejarlo aquí de la misma manera. Pero aquí en autonumeración vamos a decirle que va a ser entonces, como les decía, como en la tabla de referencia va a ser autonumeración, aquí lo vamos a cambiar por número y le vamos a decir aquí entero largo. ¿Listo? ¿Qué campo vamos a utilizar? Entonces, lo mismo, vamos a dejarlo código, nombre, apellidos y vamos a agregar un campo que se llama sección, ¿vale? Estos campos no los vamos a utilizar, entonces, ¿cómo vamos a hacer que en un momento dado estos campos estén sobrando? Entonces los vamos a eliminar. Entonces vamos a decirle acá, clic derecho, eliminar filas, decimos que sí. Lo mismo con ciudad porque no lo vamos a utilizar. Departamento, clic derecho, dar filas, sí. Y aquí vamos a decirle aquí en sección. Bueno, entonces aquí código de ingreso, clic derecho y vamos a eliminar. ¿Listo? O sea, no lo vamos a necesitar aquí. Ahora, fíjese que aquí, entonces vamos a dejarlo aquí igual como estaba en texto corto. Listo. Ahora aquí en vez de dirección vamos a cambiarle el nombre y vamos a decirle que se va a llamar sección. ¿Listo? Entonces se va a llamar sección y ahora aquí le vamos a decir que va a ser texto corto y voy a decirle que el tamaño del campo va a ser, digamos, de 15, ¿vale? Y guardamos los campos. Listo, ahí dice que alguno de los tamaños de los campos puede ser que haya cambiado, no importa, porque estamos haciendo modificación en la tabla. Listo, entonces fíjese que ya creamos la tablita aquí y ya nos aparecen cada uno de los nombres, ¿vale? Ahora, puede darse un caso dado que, digamos, de cierta manera, estos datos no los vamos a utilizar, porque aquí recuerda que estos son datos que habíamos copiado de la tabla usuarios, ¿vale? Entonces vamos a eliminarlos. Entonces, de la misma manera, le damos aquí en la vista de datos, clic derecho, a registro. Aquí también, eliminar registro. Vamos a eliminar cada uno de esos registros. Ahora, por favor, tengamos en cuenta que antes de hacer relaciones entre tablas, lo primero que debemos de hacer es ir a la tabla, crear la tabla. Listo, por lo menos en este caso de usuarios, creamos la tabla, pero por favor, como no hemos hecho el ejercicio anterior, no era, habíamos hecho, digamos, relaciones, la idea es que estos registros que estén aquí en la tabla lo hagamos al final. Por favor, tomen nota siempre no, quiere decir de que no vaya a haber ningún problema, pero es que resulta que si yo de pronto aquí en esta tabla tengo un registro que no está en la otra tabla, entonces automáticamente me genera inconvenientes. Entonces,
Para el ejercicio es, siempre creamos la tabla usuarios, empleados, luego hacemos las relaciones y luego ahí sí llenamos por último los registros, ¿vale? Para que tengamos en cuenta. Como este ejercicio ya lo habíamos creado y teníamos registro, lo vamos a dejar así, ¿vale? Bueno, entonces vamos a cerrar la tabla. Siempre que vamos a crear relaciones, por favor, tratemos de cerrar las tablas. Entonces, primero cerrar tabla. Aquí llegamos entonces también a empleados y cerramos la tabla. Vale. Ahora sí, para ir a crear entonces las relaciones debemos de irnos a la parte superior en el menú donde dice herramientas de base de datos. Siempre para cualquier tipo de relación vamos a ir a la parte superior, a ese menú que es herramientas de base de datos. Bueno, entonces le damos clic a herramientas de base de datos. ¿Listo? Y aquí hay una parte donde dice un menú que dice relaciones. ¿Listo? Herramientas de base de datos. Y luego en el icono o en la hipervínculo que dice relaciones. Ahora voy a darle clic entonces en relaciones. ¿Listo? Doble clic en relaciones. Recuerda que estamos en herramientas de base de datos. Le di doble clic y automáticamente él me apareció a una pestaña que es diseño. Ahora, como no tengo las tablas, entonces voy a mostrar las tablas. Aquí hay un menú donde dice mostrar tabla. Ahí me va a aparecer las tablas, las cuales yo quiero relacionar, ¿vale? Entonces, siguiente procedimiento es decirle mostrar tabla. Listo. Como la relación que voy a crear en nuestro ejemplo va a ser entre la tabla de usuarios y empleados, vamos a seleccionar. O podemos seleccionar cada una de ellas, por lo menos en este caso, empleados. Y luego seleccionamos usuarios y le damos agregar. ¿Listo? Ahora, para cerrar aquí esta información, simplemente le doy en cerrar o aquí en la parte superior. Listo. Lo primero que debemos de hacer es agregar las tablas. Ahora fíjese que también lo podemos modificar, ampliar. Lo mismo, aquí esta tabla de empleados la vamos a pasar a este lado y la vamos a dejar usuarios acá. Entonces, clic sostenido y arrastrándola. Entonces, en nuestro ejemplo, fíjese que aquí vamos a verificar de nuevo. En la presentación, fíjese que la relación que vamos a crear en nuestro ejemplo, pero para este ejemplo es usuarios con empleados. Recuerde que va de código a código y es una relación de 1 a 1. ¿Vale? Entonces, para crear una relación, entonces, lo que debemos de hacer es arrastrar. Fíjese que aquí va recuerde que una relación de 1 a 1 va de llave primaria de la tabla principal. Esta al lado izquierdo, recuerde, siempre posicionamos la tabla principal que se va a relacionar con esta otra tabla, que es la tabla secundaria o la tabla relacionada. ¿Vale? Este siempre por defecto en nuestra tabla, de acuerdo al dibujo que mostramos, es la tabla principal. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Nos posicionamos en la llave primaria aquí donde dice usuarios, donde dice código, le damos clic sostenido y arrastramos. Arrastramos sin soltar hasta ir a la siguiente llave primaria de la otra tabla y ahí donde aparece un más, ahí soltamos, pero ojo, que quede en el mismo código. Soltamos. Y en aquí, en esta ventana, vamos a seleccionar donde dice exigir integridad referencial. Por favor, si no le decimos exigir integridad referencial, nos va a quedar mal la relación. Y luego vamos a darle clic donde dice en crear. ¿Vale? Y ya quedó pues nuestra relación. Recuerde que es de 1 a 1, ¿cómo la identificamos? Entonces que la tabla principal tiene el número 1 y la tabla relacionada también tiene el número 1. ¿Vale? Bueno, hasta aquí ya quedó entonces, fíjese que relacionado. Ahora, lo que hay que tener en cuenta es que, por favor, si aquí en la tabla de usuario yo tengo código 1, 2, 3, 4, 5, 6, aquí cuando cree los registros en la tabla de empleados también puedo crear un código que sea 1, 2, 3, 4, 5, 6. O sea, para estas tablas que existe 1,
un registro, también debe existir un registro en esta tabla, solamente uno. Por eso es que se llama relación de uno a uno, ¿vale? O sea, desde aquí hay un registro, solamente debe existir. Aquí en esta tabla de empleados no puede haber un registro, digamos, con un código que sea 7. Si no existe en esta tabla, por favor, tengan en cuenta, tomen nota. No puedo crear un registro aquí de empleados si no existe en la tabla usuarios. ¿Listo? Entonces, vamos a eliminar aquí, vamos a guardar los cambios. ¿Listo? Guardamos los cambios y le damos clic en cerrar. Ya quedó nuestra relación. Cerrar. Le decimos que guarda los cambios, le decimos que sí. ¿Ya? Ahora, fíjense que vamos a abrir entonces la tabla de usuarios para tener referencia y ahora la tabla empleados. ¿Vale? Ahora, fíjense que aquí en la tabla usuarios, pasémonos, aquí aparece un código, código 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si estos son los códigos de usuarios, que es la tabla principal, yo en la tabla de empleados, yo no puedo crear un código diferente como está aquí, ¿vale? Entonces, voy a crear entonces el primer registro aquí en empleados. Entonces, como es número y entero largo, entonces voy a digitarlo. Voy a decirle que va a ser el número 1. Voy a decirle nombre, entonces voy a colocar un nombre de ejemplo, cualquiera, Gregorio. De aquí apellido Santos. Y en la sección voy a decir que es sección de, una sección de libros va a ser entonces de informática. ¿Listo? Y aquí ya quedó nuestro primer registro, ¿vale? Ahora nosotros vemos que automáticamente se creó aquí una pequeña, digamos, un icono con un más. Quiere decir que automáticamente este registro que acabé de crear se relaciona con la otra tabla que está al lado de allá, automáticamente queda relacionada. ¿Sí? En Access él nos indica de una vez esa relación. Ahora, fíjese que en usuarios yo voy a crear, entonces puedo crear un nuevo que es 2, el nuevo 3, pero ojo, no puedo crear un registro que no esté en esta tabla. Entonces, de nuevo, en empleados, voy a crear un nuevo registro, entonces el nuevo registro se va a llamar el número 3, por así decirlo, y voy a decirle que va a ser Ricardo López. Ricardo López. Y que la sección, entonces la sección de los libros va a ser, digamos, de farándula. ¿Listo? Bueno, fíjense que hasta aquí no hemos tenido ningún error, ¿vale? Porque todo fue bien, entonces vamos a guardar los cambios. Recuerde que yo no puedo crear aquí en esta tabla de empleados, que es la tabla que se relaciona, un código que no esté aquí en la tabla de usuarios. Ahora, vamos a verificar aquí, como ya hice una relación aquí para el código 1, si yo le doy clic aquí en el más, vean, más y menos, él automáticamente me va a relacionar que para ese código 1 en la tabla de empleados corresponde a Gregorio Santos. Ya automáticamente me crea la relación. Y lo mismo, si yo voy aquí a la tabla de empleados y voy a especificar aquí el código 1, como está relacionada con la otra tabla, yo le doy clic acá y quiere decir que ese código 1 en la otra tabla corresponde al señor Francisco Pérez Zuluaga y con esta información de este registro. Automáticamente el gestor de base de datos me crea esa relación allí, ¿vale? Entonces le doy clic aquí en el menos y acá. Ahora, lo que yo les decía, por favor, es lo siguiente. Las llaves primarias yo no puedo crear valores vacíos y que tampoco los puedo crear valores repetidos, o sea, que estén repetidos. Voy a hacer la muestra aquí con la tabla usuarios, ¿ya? Tengo 1, 2, 3, 4, 6 registros. Ahora, voy a intentar crear otro registro que sea uno repetido con cualquiera de estos, el 2 o el 3, y vamos a mirar que efectivamente Access no me va a dejar crear ese nuevo registro. Vale, yo le voy a decir entonces aquí, bueno, hay que tener en cuenta lo siguiente, que en la estructura de esta tabla, usuarios, voy a decirle ver, listo, ahí me está diciendo que es que yo voy a guardar los cambios
Fíjate que en usuarios, entonces, bueno, aquí no hay ningún inconveniente porque es que fíjense que en usuarios el código de autonumeración yo no voy a crear un número diferente porque automáticamente él no lo asigna por defecto, ¿vale? Entonces no voy a poder crear. Ahora, sí lo que tengo que hacer es lo siguiente. Recuerda que en la tabla de empleados yo voy a crear un registro, pero que debe estar aquí en la tabla usuarios. Entonces, voy a tratar de crear digamos, un nuevo código aquí. Fíjese que los códigos que yo tengo es desde el 1 hasta el 6. En empleados voy a crear un código que no esté allí, digamos que sea el código 7, ¿vale? Voy a decirle que sea el código 7, voy a decirle que va a ser Susana Mantilla y la sección va a ser entonces cocina. Si yo intento crearlo, fíjese lo que me está diciendo Access, ténganlo muy en cuenta. Me dice ahí que no se puede agregar o cambiar el registro porque se necesita un registro relacionado en la tabla de usuarios. Recuerde entonces lo que estábamos diciendo, que para crear aquí una relación de uno a uno, si yo voy a crear este código acá, necesariamente debe existir en la tabla usuarios. De lo contrario, este código que aparece aquí no lo voy a poder crear porque no existe en la otra tabla. Recuérdenlo siempre, es algo fundamental para que no tengan inconvenientes. Entonces, para ello, solucionarlo, le voy a dar clic en aceptar y entonces yo crear el código 6 si existe en la otra tabla, entonces le voy a decir que va a ser código 6, ¿vale? Vamos a ver qué Access sí me lo va a dejar guardar, le digo entonces guardar y ya pasó mi inconveniente. Si yo hago lo mismo, entonces en el código 6 voy a decir de que para el código 6 aquí le doy clic, automáticamente veo que corresponde para la señorita Daniela López Cruz y con esta información que aparece acá. ¿Listo? Es lo que ustedes deben de tener en cuenta cuando van a crear relaciones de uno a uno. Ahora, preciso para que ustedes entonces ya finalicemos. Recuerden lo que habíamos dicho de las llaves primarias. Las llaves primarias yo no puedo crear un registro que duplicado o que en algún momento voy a crear un registro acá que esté vacío. O sea, si aquí de todas maneras voy a darle un código y aparece vacío, Access no me va a dejar pasar a la siguiente instancia porque me va a decir que tengo un error, que no puede ser, por ser de una llave primaria, no puede ser tener valores vacíos o nulos. Listo, entonces vamos a cerrar aquí las tablas y hasta aquí entonces dejamos esta explicación de relaciones de uno a uno. Espero que les haya servido, la explicación haya sido de la mejor manera posible y nos vemos en la siguiente instancia con relaciones de uno a muchos. Gracias por su atención prestada y nos vemos en la siguiente emisión.